Bueno, nos encontramos con el señor Edgar Rivas y que vamos a conversar un poco sobre el encuentro que tuvo él. Bueno, él encontró, mejor dicho, un cadáver en el Misti, dos cadáveres en el Misti, y bueno, tiene una importante trayectoria por ejemplo, en el paracaidismo arequipeño, y tiene muchas historias para compartir con nosotros. Y bueno, quisiera registrar esto y complementar por lo que ya me contó antes sobre este extraño, el haber encontrado a esta mujer, a estas dos mujeres en el Misti. ¿Cómo está, don Edgar? Mucho gusto. Tal como manifestaba, el año 65 yo hacía quinto de secundaria en el Colegio Independencia y llevé como novedad algo que realizamos en el anterior colegio, el Colegio San Francisco, donde yo estudié toda mi vida hasta cuarto de secundaria, el ascender al Misti. Como es lógico, tuve que pedir permiso al doctor Beramendi. Se organizó esto con 17 compañeros, salimos de excursión, ninguno había subido al Misti y tuvimos que pagar el noviciado, como se dice. ¿Qué cosa sucedió? Que nosotros seguimos la ruta y ya posteriormente he ido conociendo los sitios, porque yo he subido hasta en 10 oportunidades. Partimos por la zona de Pastores y nos dirigimos hacia la izquierda, un sitio que le llaman La Cascada, porque son piedras que se derrumban. Es una cascada de piedras realmente donde el que entra fracasa ahí. De ahí nos hemos dirigido hacia el lado derecho para tratar de avanzar y nos chocamos pues con la arena, y más aún nos hemos encontrado con las paredes naturales esas que existen, que nos obligan pues a caminar media hora para salir de unos problemas y seguir subiendo. Esto motivó el que uno a uno se fueran agotando y se iban quedando, pero yo que había organizado esto quería cumplir con el compromiso del colegio, colocar un banderín que me fue entregado por el director en un saludo a la bandera, una formación allá. Entonces he llegado al día siguiente yo solo a las 11 de la mañana. Como es lógico, me interesaba conocer lo más que podía el cráter y posteriormente empecé a bajar. En un sitio que se conoce como Las Setas, un nombre que después ya me he enterado que se llama así, ahí encontré un primer cadáver. Una mujer, para mí, muy joven, y el cadáver, lo más novedoso era que para mí tenía pocas horas de muerta. Me llamó la atención que era una persona muy joven, pese a que no se le miraba la cara, se le veía parte del rostro, la oreja, todo el brazo, gran parte del cuerpo. Era para mí una persona que tenía horas de fallecida. He picado piedras alrededor, he tratado de orientarme y he continuado la caminata. Mucho más abajo, ya cuando anochecía prácticamente, alguien caminaba delante mío. No podía ser uno de mis compañeros porque el último que me acompañó fue hasta horas de la madrugada del día anterior, o sea, ya él debería estar en Arequipa. Esta persona se dio cuenta que alguien caminaba detrás suyo y me esperó prácticamente. Cuando él estaba bastante cerca de él, indagaba con quién había subido, si estaba solo, no me contestaba. Solamente sentía que estornudaba continuamente, ¿no? Esto para mí me causó una mala impresión porque, como les digo, el cuerpo para mí tenía horas de muerte arriba. Entonces yo he logrado prender la paja de puna que ya existía en esa zona y él ha corrido y se ha escondido. Como es lógico, yo pensando lo peor, he tratado de salir de esa zona, me dio la noche y he pasado una noche terrible realmente, ¿no? Al día siguiente yo no quería cruzarme con él porque para mí era la persona que tenía que ver con el cadáver arriba. Al día siguiente, bordeando eso, he llegado a la ciudad. Lo primero, informé a mi padre, fuimos a buscar al doctor Beramendi, fuimos a la policía de Santa Marta, de ahí nos mandaron a la PIP y salieron las noticias en periódico toda la semana. Tengo entendido que durante esa semana ha ido la policía 3 oportunidades, no dieron con el cadáver, nunca se volvió a encontrar ese cadáver. Les explico por qué. La segunda vez ya hemos salido con guías, digamos, era una cantidad grande de personas, hemos ido por otra ruta y llegamos a la cumbre nuevamente. Todo eso ya está documentado porque ya yo iba con gente que me acompañaba. Hemos peinado la zona, hemos buscado y no encontramos absolutamente nada. Nos bajamos ya decepcionados. Yo venía un poco retrasado porque inconscientemente venía preocupado con que iban a pensar que todo era una mentira, ¿no? Mucho más abajo encuentro un segundo cadáver.
En ese momento que yo lo he encontrado, la gente que venía conmigo, que éramos 6 personas, se encontraban a unos 400 metros más o menos abajo. Han demorado en subir algo para llegar a donde estaba el cuerpo, ¿no? Regresaron prácticamente. En ese interín yo he notado algunas cosas curiosas en este cuerpo. En primer lugar, ya no era la muchachita joven que existía una semana antes. Esta era una momia que, según dicen los análisis, tenía como 30 años arriba. No sé, eso no. Este cuerpo ya no tenía las órbitas de los ojos estaban vacías, no existía nariz, no existían labios, la piel completamente pegada, prácticamente ya no había ropa, solamente las costuras, digamos, donde hay varias telas, y me llamó la atención que tenía un cuchillo de cocina clavado en el pecho. Sin uno analizaba, se daba cuenta que tenía como jales 3 punzadas más. La cuarta le han dejado un cuchillo de cocina que recuerdo mucho, el mango era de lata, una banderita peruana y un cuchillo que era conocido, digamos, se vendía, se usaba en ese tiempo. Otra cosa que me llamó la atención es que tenía bastantes piezas de oro en la dentadura, exagerado, me llamó la atención eso. Y en el pecho contaba con un medallón fino bastante grande. Mientras estos señores que estaban caminando conmigo, los que íbamos a rescatar, llegaban donde estaba yo, he tratado yo con un palito de dar la vuelta al medallón ese. He tratado de voltear el medallón para ver si había alguna referencia de fecha, inscripción, iniciales, algo así. Y apareció algo bastante novedoso. Me imagino que esta mujer, joyas finas, que existe la relación en los periódicos, las hemos traído, me imagino que las ha envuelto y se las ha puesto al busto. Aparecieron en ese momento, el trapo estaba podrido, aparecieron. Regresó la policía, hicimos una relación de todas estas cosas, buscamos alrededor, le faltaba un pie al cadáver. Lo hemos buscado, nunca lo encontramos. Se encontró junto al cadáver un monedero. En ese monedero había tarjetas de presentación de gente que para mí sonaban Arequipa, no sé si 6, 7 tarjetas. Estaba podrido el canto, pero se leían los nombres. No me explico por qué desaparecieron esas eso que me dijo que le faltaba un pie. Sí. Hay una costumbre, tradición, no sé. Los policías que subió conmigo me dijo que cuando había un crimen, el criminal se preocupaba de cortarle un pie para que no lo buscaran a él, no lo ubicaran a él. Son costumbres que no sé, yo no creo en esas cosas. Sí, yo no creo en esas cosas. Pero bueno. Bueno, trajimos el cuerpo, lo entregué. En ese tiempo había radiopatrulla en lo que hoy día es la Feria del Altiplano. Ahí entregamos el cuerpo, comandaba el grupo un teniente Cortés. Y hago referencia a todo esto porque en días pasados me informaron que yo aparecía en un noticiero de TV Unza, un programa que usted tiene y donde aparezco yo. He visto el programa y me nombran a mí como el teniente Cortés. No, yo soy Edgar Rivas, no tiene nada que ver. El teniente Cortés es una de las otras personas. Es una de las otras personas, sí. Pero sí se reconoce en ese video, sí está en ese video. O sea, sí. Ese video sí pertenece a ese rescate. Sí. Sino que el señor que ha hecho el recuento, como que ha confundido, ha mezclado, incluso como porque tiene él habla de la seta invertida, y de un muchacho con binoculares. Ese cuerpo nunca se encontró. Lo vio directamente, no fue binoculares, usted lo vio el cuerpo, que estaba estoy dando toda la descripción. Claro, lo de la historia cuando el comienzo, la seta invertida, pero que cuando volvieron y peinaron la zona por atrás, nunca lo encontraron. Sino que él lo ha leído y mezcla una cosa con otra, ¿no? Él ha leído que se encontró un cadáver en la seta invertida, no, el segundo cadáver fue mucho más abajo. Pero fue ese mismo día. No, una semana después. Verdad, claro. Una semana después, que también seguro él subió con usted porque lo filmó. El primero no supo y el segundo sí fue, tal vez puede ser. Sí. Ahora, él habla, por ejemplo, que subió el señor Zárate. Yo he subido en otras oportunidades con el señor Zárate y sus hijos, porque como le comentaba, incluso yo integré el grupo del Colegio San José, que hemos subido en diferentes oportunidades. Colegio San José. Sí. Bueno, yo he subido 10 veces más o menos al Misti, por diferentes zonas. Usted fundó, pues, como nos ha comentado, este proyecto de Ascenso al Misti del Colegio. Se habla de la momia Juanita, por ejemplo. Uno de los integrantes fue un señor Chávez, que es amigo mío, pero no lo veo hace muchos años. Con él hubo un intento de formación de un club de andinismo en mi casa, en Yanahuara, pero que nunca se concretó. No lo veo él hace muchos años, pero sí sé que él encontró a la momia Juanita. Más aún, yo tengo muchos videos sobre el tema donde aparece él.
Chávez estuvo Chávez. con Zárate y con Johan Reinhardt y con otra gente ahí. Sí. Sí, tengo unos videos muy interesantes que he conseguido sobre el tema. Incluso tengo videos sobre, han conseguido 7 cadáveres dentro del cráter del Misti, con unas figuras que parecen extraterrestres. ¿Cosa? Sí. Tengo bastante información. Esa es otra información, o sea, eso de figurillas. Sí. ¿Pero qué? ¿Se encontraron momias? Se sacaron momias. Según lo que cuentan en el video, se sacaron momias. Fue una excursión que duró alrededor de 20 días más o menos. O sea, un estudio serio. Yo tengo documentales sobre eso. Y a ver si nos lo pasa entonces para la otra oportunidad. Sería bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Y las figurillas son extraterrestres, señor? Parecen por el tipo de gorros. ¿Y dónde están ahora esas figurillas? Desconozco, pero tengo el video. ¿Pero esta fue una expedición científica? Me imagino que sí. Me imagino que sí. En el Misti. Sí. El señor Chávez. Señor Chávez, sí. Eso está dentro del cráter. Dentro del cráter. Muy cerca del domo. Muy claro, cerca ofrendas al Misti. Sí, pues, ¿no? Como quien dice. Claro. Bueno, y volviendo al caso de la entonces usted vio a un hombre, esa misma noche usted vio un hombre que bajaba, se había resfriado. Y me llamó la atención que no tenía pues una frazada, no tenía nada y caminaba solo, ¿no? Y me dice, pasó la peor noche suya porque dijo con este crimen, bueno, probablemente pensó que puede ser el asesino. Sí, porque el cadáver arriba para mí tenía horas. Era un cadáver de una mujer rubia, extranjera para mí, de piel muy clara, con ropa muy liviana y que estaba de cara al planchón de nieve, ¿no? A medio metro. Yo he picado piedras ahí, he tratado de ubicar eso en otras ascensiones, no doy con el sitio o no lo he encontrado. Entonces lo que quiere decir es que ese cadáver se lo llevaron, ¿no? Posiblemente. Lo escondieron, lo trasladaron de sitio. Sí. Esto sí en el año 65, pues, ¿no? Sí. Wow, eso fue en el 65 y semanas... con una semana después fue la otra. Cuando mujer. Yo he subido a apoyar a la policía y en lugar de encontrar este primer cadáver, encontramos el segundo. El otro, que no es de una extranjera como para mí es una... Tenía el color, por ejemplo, castaño, pero oscuro, pues es quemado ya prácticamente por los años. Claro. Sí. Y medio momificado ya ese sí, ¿no? Una momia realmente, una momia. Se ven las fotografías. Se ven las fotografías. Ahora, como le he traído, tengo toda la información de todo lo que le estoy... Sí, justo ahora lo están escaneando para mostrar. Lo vamos a poner en pantalla mejor para... Obviamente eso va a estar ahí, me enseñado. Así es. Qué interesante. Entonces, el primer crimen quedó en una incógnita, nunca se supo nada. Posiblemente lo encuentren en alguna oportunidad. Claro. Es tan grande el Misti. Usted ha visto, por ejemplo, últimamente se perdió un muchacho y ha demorado, creo, más de un mes el recuperarlo. Sí. Es que uno puede pasar 4 metros más allá y nunca encuentra eso. Además que hay una serie, como le explicaba yo, hay esos barrancos, digamos, de trecho en trecho, que uno se cae, se rompe una pierna y nadie lo salva, y nadie lo encuentra, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Bueno, no cómo, pero usted se animó a subir el Misti y por una ruta que no se podía y demoró mucho más de lo que no conocíamos, pues. Pagamos el noviciado. O sea, antes la gente subía al Misti como podía. No había una ruta como ahora, ya media oficial. Y si la había, nosotros no la conocíamos, ¿no? Sí, un grupo de entusiastas muchachos que nos fuimos. Por eso es que le suceden los accidentes, pues. No le hablo de esa zona donde se derrumban las piedras. Uno entra ahí y es muy difícil. Y usted esa vez se separó del grupo, o sea, siguió adelante solo, ¿no? Solo, y pasó una noche... El compromiso que tenía. Y yo digo, ¿cómo esa noche no murió? Pues porque el frío, uno diría, dos días ya de ir, venir, sobrevivió. Se ha perdido un buen tiempo y ha sobrevivido. Sí, o sea, no es... bueno, se supo también proteger un poco. Claro, era una zona, yo me pegué a una pared, digamos, algo abrigada, tuve la suerte de estar ahí y todo eso, porque el frío es terrible, el frío es terrible. Por eso es que el señor por ejemplo, habla de octubre. Octubre es uno de los meses ideales para subir, pues, es la mejor época, digamos, porque junio, julio es para morir allá, pues, con el frío. La temperatura es bajo cero y corre un viento, pues, que helado, que cala los huesos. Sí, pues, ¿no? Y ahora la pregunta también del caso es, yo le pediría que me ayude a usar la imaginación. ¿Qué pasó con esta mujer que llegó? ¿Qué cree que puede haber pasado? A ver, ¿qué hipótesis se manejaron? Esta era una andinista que la sorprendió un tipo de pronto y la mató, la llevó con engaños ahí, la mató un poco difícil. ¿Qué se especuló?
Es bien difícil. Porque hasta se especuló que la tiraron de un avión. Sí, se especula eso, pero no, me imagino un cadáver que tiene todos los huesos rotos. En la autopsia que le hicieron indicaban que tenía, no recuerdo, el parietal derecho y el parietal izquierdo, como que hubiera recibido un golpe. Con toda honestidad le digo, creo que ese golpe se lo hicimos nosotros, porque en la bajada, la persona que venía adelante, y yo participé en eso, porque yo venía cogiendo la frazada, digamos, donde la traíamos, que no pesaba mucho, y adelante venía una persona con la frazada al hombro, ¿no? Se tropieza él y jaló a la momia y me jaló a mí y hemos caído y ella se estrelló contra una piedra. Pienso que ahí puede haber sucedido eso. Pues sí, ¿no? Sí. Pero yo voy al hecho de que, mire, y en los dos casos en realidad, o sea, las dos casi se puede decir que las asesinaron y las llevaron ahí. De hecho que la asesinaron porque quedó el cuchillo, sí. Y pero no robarles. Y luego ella, ¿por qué, digamos, se puso las joyas en el busto, no? O sea, trataba de esconderlas, no sé. Es algo inexplicable, no conozco. Pero luego ya no robarle el medallón, bueno, no revisarla, o los dientes de oro, porque al final estos delincuentes, claro, sí. Una cosa medio rara, ¿no? Sí, son cosas realmente, sí. ¿No? Bueno, en el MISTI, igual ha pasado años después con las señoritas Teresa Yaqueto, que creo que fue Miss Puno, y Teresa, no recuerdo el apellido de la otra, sí. Teresa Romero. Sí, Romero, sí. Tengo entendido que encontraron el cadáver de una de ellas 2 años después, creo. Porque yo siempre que he escuchado esto me ha interesado, ¿no? Sí. Pero no había exámenes que permitían identificarla, ¿no? Sí, cuando uno encuentra un cuerpo de estos, pues es muy difícil. Acá hubiera sido factible si es que se hubiera indagado con las tarjetas de presentación que hubieron, se hubiera indagado más aún con el carnet de sanidad, que si bien estaba podrida la zona donde estaba el nombre, se hizo un estudio, digamos, entre las meretrices que parece que las obligan a llevar este tipo de estudios, y hubo una persona que la reconoció como la gringa por los dientes. No fue ella, porque la encontraron a ella viva, trabajando. O sea, lo que se dijo que era una turista extranjera, no. Su chapa, bueno, como se dice en Perú. No. La primera era una gringa. Y la segunda, en base a que había un carnet de sanidad, le decían la gringa. Vaya, pero era una prostituta. Curioso, o sea, era una prostituta. Una sí era gringa, o sea, sí. Y la otra era una prostituta conocida con el alias de la gringa. Pero no era. Y al final tampoco era. Pero sí era. Una prostituta sí era. Sí. Y mandaron a traer 2 convivientes. Recuerdo uno de Moliendo, está en las noticias, en los periódicos. Uno de Moliendo y otro de el puesto que hay al norte de Lima, de Chimbote. Sí, pero no era ella. Se equivocaron. Increíble, ¿no? Y no sabemos pues si será realmente su carnet, de repente le sembraron hasta esa evidencia, o tal vez sí y no convenía encontrarla, no sé, pero ahí la que estaba en las tarjetas de presentación estaban y se pudo indagar, y lo curioso es que la policía como que ahí nomás lo dejó. Y más aún, el costo de esas joyas no era cosa simple. Ahí está la relación, ahí hasta brillantes, rosas de Francia, aguamarinas, bastante oro, el mismo medallón era una joya impresionante. No sé qué sería de eso. Yo vine, entregué el cuerpo. Una prostituta con todo eso, regalos de gente muy importante. O sea, realmente este caso me da la impresión de que no lo quisieron investigar por varios motivos, y mejor parece que alguien le ha convenido. Que mi madre no dormía tranquila, no quería que yo salga a la calle porque me decía, hijito, ¿en qué te has metido? ¿Qué consiguieron muchachitos? Claro. ¿Qué has descubierto? ¿No? Casos bien raros. ¿Qué edad tenía usted ahí? 18 años más 18 o menos. años. 17, 18 años. Wow, y fue me imagino un muchacho en ese momento fue algo bastante, lo ha marcado, ¿no? Claro, o sea, es un encuentro, sí. La primera vez que va al MISTI y le trae toda esta historia, ¿no? Y sirvió para que vaya más o menos 10 veces, si no me equivoco. 10 veces después. Sí, con el Colegio San José no me he subido 2 veces. Experto se volvió. Sí. Y otra cosa que, bueno, la aventura siempre ha marcado su vida, y bueno, aunque no es el tema, pero sí quisiéramos rescatar esto. ¿Qué tiene, cómo se esta historia del paracaidismo en Arequipa, ¿no? Que usted lo ha... Bueno, yo fui cadete de la Fuerza Aérea, pero ingresé contra la voluntad de mi padre. Él, desde que yo di a entender que quería ser aviador, él me dijo no. Y antes la mayoría era los 21 años. Entonces yo tenía que tener
una renuncia a la vida civil, porque si no, un accidente, la familia puede enjuiciar a la Fuerza Aérea. Entonces, un requisito indispensable es cumplir con esa renuncia a la vida civil, que la tiene que hacer el padre o el apoderado. Mi padre no la hizo. Entonces, a los 6 meses me sacaron de la escuela. Y me quedó el gusto, el deseo de la aviación. Entonces, cuando he trabajado, yo era visitador médico, me metí al aeroclub y justo coincidió el inicio del paracaidismo, integré la primera promoción, sacamos 5 promociones y fue una época muy bonita porque hemos llegado a hacer hasta 10 festivales prácticamente en un año. Sacamos 5 promociones. Conseguíamos bastante apoyo de la Fuerza Aérea. El general Aleman, uno de ellos, por ejemplo, nos brindaba un Búfalo o un Antonov y la gente con 20 soles le daban un par de vueltas a la ciudad. Ese era el atractivo. Pero llevamos al ballet de la UNCE, el ballet de la Católica, la banda del Ejército, llevaba gente comida, hacíamos paracaidismo, aeromodelismo, vuelo en planeador, teníamos el ultraliviano, teníamos varias avionetas. O sea, fue la época de oro del aeroclub. Incluso hubo 2 mujeres en ese tiempo, Edith Cárdenas y Brigitte Vizcarra, de la Católica y de San Agustín, 2 chicas jóvenes que bueno, hoy día son gente mayor ya que incursionaron en esto. Yo estoy seguro que en ningún país de Latinoamérica se hizo tanta actividad como la que hemos hecho, tanta bulla como la que hacemos nosotros. Incluso la gente de Lima venía a saltar acá con mucho más frecuencia. ¿Qué año fue eso? El 77. Ahí está documentado con todas las fotografías, todo eso. Wow, sí, pues ahí está, ¿no? Ahí las vamos a pasar. Entonces se da esto ahora me habló de 2 personas que quisiera mencionar porque que es bueno que las recuerde. Primero el señor Feria, ¿no? Augusto Feria. El señor Augusto Feria, fundador, miembro del Aeroclub. Sí, aeroclub. Piloto reconocido. Sí. ¿Y este Aeroclub ya no existe, me dice? Ya no existe, ya no hay actividad. Aparte que es un hobby caro. O sea, significaba buena inversión el pagar sobre todo el derecho de usar el aeropuerto. Eso era caro. Nosotros nos ayudábamos con lo que cobrábamos 20 soles pues a las cientos de personas que iban cada fin de semana, ¿no? Era un club pues sí. que financiaba sus actividades. Sí. Había por ejemplo el doctor Helmut Apaza, que él hacía aeromodelismo, él traía sus aviones desde Estados Unidos a escala, era otro atractivo grande, ¿no? O sea, había gente interesante, gente desde el mismo alcalde, se me fue el nombre, que también hizo un giroscopio, el doctor Lira Hansen. Los hermanos estos, los turcos que tenían ahí en la memoria me va olvidando, sí, Augusto Feria, había varios profesionales, estaba Adolfo Chacón, el arquitecto, éramos un grupo, Yayo Rever en ese tiempo que falleció en un aeropuerto acá, desde los hermanos Beach, los hermanos Álvarez, que ellos han muerto en accidentes también. Sí, y me comentaba también del señor Irriberri, ¿no? Yayo Irriberri. Sí, las fotos que tengo, la gran mayoría de fotos, él me las tomó. Él murió en un accidente, pero las tengo yo en slide. Él falleció. ¿Se le acabó la gasolina? Creo. No, parece que fallaba la carburación. Él salía temprano, se sentía como que tosía el motor, yo no lo he visto, yo estuve en Cusco, pero se sentía, dice, como que tosía el motor y él ha tratado de regresar, cayó y él ha muerto quemado, porque lo han encontrado tratando de salir de la avioneta. Ahí murió un señor Flores y 2 chiquitos que eran compañeros de mis hijos en el Colegio San José. Claro. Sí. Incluso el hijo de Yayo Irriberri, ese día la mamá como nunca no lo dejó ir. Él estudió con mis hijos también en el Colegio San José. No le creo. Sí, era toda gente conocida. Un gran accidente, un accidente sí bastante. Que eres compañero amigo de Pepe Linares, de José Linares, que ha sido muchos años director aquí de TV UNSA. Entonces le mandamos un saludo y siempre nos comentaba, ¿no? Mi gran amigo y yo, pues, no, vimos un ovni, dice que ellos vieron un ovni, pero que nadie le cree y que su amigo Irriberri ya murió en el avión. Pues, no tiene quien corrobore su historia. Pero bueno, ahí nos contaba y hacíamos la referencia. Ahora también me comentaba que hay una foto de su papá con el primer... A ver, cuéntanos esa foto que es importante. Esa foto que he mostrado es una foto histórica, porque mi padre hizo tomar esa foto con una máquina Kodak número 2. ¿Cómo se llamaba su padre? José Rivas del Carpio. Un profesor muy reconocido. A él incluso me han otorgado la medalla de la cultura hace 2 años, 3 años en el Teatro Municipal. Me han entregado la medalla, el diploma. Todo es un reconocimiento muy bonito, gracias al alcalde Segarra, que fue su... Sí. Y me dice, pero cuéntame la historia de esta foto. Él tomó esa fotografía
del primer avión que llegó a Arequipa. No había aeropuerto, aterrizaron en la Pampesta, donde quedaba el hipódromo, en Porongoche. Ahí aterrizaron. Era un señor Álvarez, tengo entendido, un arequipeño que traía ese avión. Y mi padre toma esa foto. O sea, sería el principio de la aviación de Arequipa, mucho antes de la FAP, obviamente. Claro. Primera vez que se ve un avión en Arequipa. Sí. No. ¿Qué año fue? No sé. Pero es una foto en blanco y negra tomada en una máquina que tenía mi padre. ¿Y ahí usted tiene una colección de fotos, estampas de...? Fotos antiguas. Tengo, sí, de diferentes temas, entre los cuales tengo también fotos de diferentes tipos de aviones. Aparece el terminal antiguo. Tengo de diferentes temas de Arequipa, ¿no? Fotos antiguas. Eso ahí se consigue incluso en internet. Pero lo valioso aquí es, bueno, la propuesta que hace la colección de todos estos aviones. Me mencionaba por ahí algún modelo. Hay, por ejemplo, un modelo similar al que piloteaba Quiñones. Yo soy cadete de la Fuerza Aérea, entonces conozco el avión, he visto películas de él que no las pasaban allá. Bueno, uno oye hablar de Quiñones y se imagina un piloto más. No, era un pilotazo. Un hombre que en uno de esos aviones, que es pues complicadísimo volarlo, volaba a 3 metros, 4 metros de cabeza sobre el piso. Hay las películas. Era un piloto fuera de serie. Bueno, el Perú siempre se caracterizó por tener muy buenos pilotos. No nos olvidemos que el Perú le prestó en la guerra de las Malvinas, le prestó pilotos y aviones a la Argentina. Y siempre la escuela ha tenido becados de diferentes países. En el tiempo, por lo menos que estuve yo, un oficial volaba mucho más tipos de aviones con el primer galón, digamos, cuando era alférez, cuando era teniente, que en muchas escuelas. O sea, acá se difundía, acá había aviones modernísimos, pues, ¿no? Para la época. Siempre el Perú ha sido modelo en aviación en toda Latinoamérica. Sí, es lo que se dice y algo que no se entiende es que cueste tanto ahora un pasaje de avión, que las millas, que todos estos impuestos estén así y bueno, y que nunca se fabricó, ¿no? Que pudo darse ese paso de ya fabricar aquí. Cosa que ya se fabricó, por ejemplo, barcos, ¿no? Pero ojo, que hay acuerdos y ya se están montando aviones en el Perú. Aviones de instrucción, sí. Los tucanos, por ejemplo. Los tucanos. Los toritos también, ¿no? Los tucanos, sí. Y hay otro más recientemente. Sí, algo. Sí, ya se está haciendo algo. Se está haciendo algo. Ahora, helicópteros igual. Helicópteros sí. El Perú siempre ha sido y creo que sigue siendo uno de los países que siempre ha avanzado, siempre ha ido un paso adelante en lo que es Fuerza Aérea. Acá tenemos los Sukhoi, los Mirage, que eran aviones, hasta el día de hoy son aviones prestigiosos y que se han modernizado de alguna manera. Claro, bueno, sí, pues sirven todavía, ¿no? De todas formas, a diferencia de otras compras que... Lo que pasa es que nosotros siempre nos sentimos menos en muchas cosas. No es así. Nosotros tenemos de qué sentirnos orgullosos. Y ya le digo, esta actividad de la Fuerza Aérea, eso no se hacía en ningún otro país de Latinoamérica y nosotros lo hacíamos a lo grande acá. Hace más de 40 años de esto. Y usted estuvo, me comentaba ya como para terminar, en el último festival aeronáutico. Ahí ha visto las fotos. Las fotos. Que pasaban pues los Sukhoi rasantes y uno sentía la fuerza del motor en el corazón. Sí. Y paracaidismo ha habido y todo eso. Bueno, yo soy una persona muy inquieta desde niño. Si yo le cuento los lugares donde he llegado, las cosas que he hecho, siempre he buscado yo ese plan de aventura. Yo, por ejemplo, en Arequipa buscaba un interés, tenía por conocer cómo era un murciélago, en vivo y en directo, ¿no? Y he logrado ir, por ejemplo, en Chilina hay una gruta donde hay, sobre la hidroeléctrica, donde hay murciélagos. Camino a Chape, en la Pampa de Hornillos, hay una mina abandonada donde hay murciélagos, ¿no? He ingresado en Carañahui, por Yanaoca, el límite entre Arequipa y Cusco, una gruta bastante grande que solamente la visitan alemanes, porque hay que hacer un viaje en una carretera terrible, varias horas para llegar a ese sitio. He subido, por ejemplo, al Huayna Picchu, que es interesantísimo, ¿no? Conozco el Colca, en fin. En Arequipa conozco, creo, todos los cerros que nos rodean. ¡Wow! Interesantísimo lo que nos cuenta, claro, y Arequipa tiene mucho por conocer y una vida intensa y llena. El Colca es fabuloso. Yo tuve la suerte de construir un colegio en Yanque, un instituto agropecuario. Entonces estuve 6 meses en el Colca y me llevé una moto.
Entonces he llegado a sitios muy bonitos, es interesante. Hay pueblos pre-incas ahí, por ejemplo, que nos visitan, Uyuyu, hay cosas bonitas. Los geysers, hay cosas muy, muy bonitas, muy interesantes. Entonces lo comprometemos para que vuelva en otra ocasión, bueno, más adelante, comentarnos, de repente nos puede mostrar fotos de Arequipa antiguas, ¿no? Por ahí unas estampillas de que usted, es un hobby bonito que usted tiene. Que lo heredé de mi padre, la filatelia. Claro. Sí, tengo un... De Arequipa hay, ¿no? Tendré algunos timbres de Arequipa. Sí hay. Del Misti hay bastante, son series realmente. Wow. Sí hay. Sí, caramba. Sí, a ver si nos muestran todas las fotos, lo del señor Chávez. Ya lo hemos comprometido para que nos haga una segunda entrega. Y con lo que tenemos está también bastante curioso. Y entonces ya lo hemos pasado. Y vamos a poner también en pantalla, o ya lo habrán visto, imágenes de la cinta de cine de Arequipa Antigua, donde sale usted, pues reconocido ahí. Entonces da fe de que, bueno, estas imágenes, bueno, obviamente no son originales, pero nos ha hecho la aclaración de cómo fue la verdadera historia, pero que no deja de ser muy polémica y muy curiosa, de que las desapariciones misteriosas del Misti realmente son misteriosas. Sí, efectivamente, son cosas que no suceden todos los días. Muy bien, don Edgar, yo le agradezco pues la participación en el programa y bueno, con ustedes será hasta una próxima entrevista y yo le deseo, y de verdad me ha impresionado, me ha impresionado por su gentileza.